Íbamos a comenzar el siglo XIV. Exacto, el siglo XIII fue una maravilla. Las universidades, que no les había dicho, las universidades, las catedrales, la Suma Teológica, Santo Tomás, San Francisco de Asís, San Luis, rey de Francia, mejor dicho, fue un super siglo católico. Pero llega el siglo XIV y comienzan los problemas. Resulta que Francia estaba pobre y necesitaba dinero. Entonces el rey de Francia, Felipe el Hermoso, comenzó a quitarle los bienes a la iglesia y a ponerle unos impuestos terribles y a meterla en una situación tremenda. Entonces el Papa, que se llamaba Bonifacio VIII, protestó y Felipe el Hermoso lo mandó poner preso. Mandó un ejército francés a que cogiera preso al Papa y lo llevara a Francia para juzgarlo en público. Figúrese el atrevimiento. Toda la gente en donde estaba el Papa, que era en un pueblo, Anagni, se levantó en contra del ejército francés y las señoras con peroles, con sartenes, con todo lo que pudieron les dieron en la cabeza a los soldados franceses y los sacaron corriendo. Pero esto le trajo la muerte al Papa, de pena moral, de sentirse humillado y todo por el ejército de los franceses. Entonces eligieron un nuevo Papa, pero francés, por influencia del rey de Francia, Felipe el Hermoso. Y este Papa no quiso volver a Roma, sino se quedó en Francia. Primero en León y después se fue a vivir a Aviñón y ahí se instaló. Y no quiso volver a Francia, a Roma, y los papas siguientes tampoco. Entre 1305 y 1377 los papas vivieron en Aviñón. Es lo que se llama, lo que conocemos como el destierro de Aviñón. Destierro de Aviñón, de 1305 a 1377. Dios suscitó a una mujer, Catalina de Siena, que fue a Aviñón. Ella era religiosa de tercer orden dominico, de la tercera orden dominicana. Fue a Aviñón y convenció al Papa de que debía regresar a Roma. Y el Papa le hizo caso, Gregorio XI, y emprendió el camino muerto de susto de que en Italia lo iban a matar. Pero no, cuando él llegó a Italia la gente lo recibió con inmenso cariño, todo el mundo lloraba, todo el mundo salía al paso, al camino del Papa, a recibirlo con mucho amor, y ya el Papa se tranquilizó y regresó. Pero pasaron siempre muchos años, desde 1305 a 1377, 70 años, 32 años en que el Papa estuvo en Francia y no regresó a Roma. Cuando el Papa regresó y murió, toda la gente comenzó por las calles a gritar: queremos un Papa italiano, no queremos más papas fritas a la francesa. ¿No es verdad? No queremos más papas franceses. Todo el mundo. Y entonces, evidentemente, eligieron un papa italiano. Pero el rey de Francia se puso muy bravo y llamó a los cardenales franceses, que eran mayoría. Como el papa había estado en Francia, había nombrado un montón de cardenales franceses. Los llamó
y les dijo que cómo se habían dejado imponer un papa italiano, que esa elección era nula porque había sido presionada por la gente, que había que elegir otro papa, y eligieron otro papa, claro, francés, y quedamos con 2 papas. El papa italiano en Roma y el papa francés en Aviñón. ¿Cuál era el verdadero? Santa Catalina de Siena decía el de Roma, San Vicente de Ferrer decía el de Francia, y ambos eran santos, y nadie sabía. Entonces comenzó lo que se llama el cisma de Aviñón. Esto está aquí como muy apretado. Voy a cambiar. Entonces tenemos acá la cristiandad. Siglo XIII. Entonces, destierro de Aviñón, de 1305 a 1377, cuando Santa Catalina de Siena convence al Papa y lo hace regresar a Roma, 1377. Pero el año siguiente, 1378, nombran un nuevo Papa italiano y el rey de Francia no acepta y nombran un Papa francés. Y del 78 a 1418 vamos a tener el cisma de Aviñón. Ya no es el destierro, sino algo peor. Cisma quiere decir división de la iglesia. Ese sí fue más grave, porque quedamos con 2 papas. Y lo peor de todo fue que quisieron solucionar el problema y nombraron un tercero para que los otros 2 renunciaran. Y ninguno renunció y quedamos con 3. Esa sí fue peor. Quedamos con 3, ¿verdad? Del 78 al 18, o sea, 40 años. Y los últimos años con 3. Entonces el rey de Alemania, cansado con esta situación, reunió un concilio en Constanza, a la orilla del lago de Constanza, que hoy día queda entre Suiza, Alemania y Austria. En la casa donde se reunieron existe. Y nombraron un nuevo papa, pero les exigieron a los 3 que había que renunciaran todos 3. O a las buenas o a las malas o como fuera, pero todos tenían que renunciar, y efectivamente así fue, y se solucionó el impasse y nombraron un papa único que se llamó Martín V. Los otros 3 los hicieron renunciar a como fuera. Pero eso dejó un gran desencanto en la gente, un descrédito terrible para el papado. Figúrense tener 2 y 3 papas, qué descrédito tan tremendo. Y eso hizo que la gente se apartara de la iglesia. Y comienza ese siglo XIV a tener una crisis en la iglesia muy grande. La segunda cosa grave que sucedió fue una guerra entre Inglaterra y Francia que se llama la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años fue una guerra porque resulta que cuando un rey de un país se casaba con la reina de otro país, quedaba rey de ambos. Por ejemplo,
Si el rey de Inglaterra se casaba con la reina de Francia, quedaba rey de Inglaterra y de Francia, lo que llamaban una cabeza con dos coronas. Entonces, por los matrimonios entre los príncipes, Inglaterra se sintió con derecho a invadir a Francia y a gobernar a Francia. Y así fue, la invadió. 3/4 partes de Francia quedaron bajo el poder de los ingleses. Y Francia ni siquiera tenía rey coronado ni nada. El rey era un joven que todavía no había sido coronado, Carlos VII. Entonces Dios suscitó a otra mujer, así como Santa Catarina de Siena, que fue Santa Juana de Arco. Una niña de 17 años a quien Dios le habló, le hablaban los ángeles y los santos, y la fueron preparando y ella vivía en el extremo oriental de Francia. Al fin convenció al papá y a la mamá que la dejaran, y con 3 amigos se montó en su caballito y atravesó toda Francia de lado a lado, 1000 kilómetros, como ir de Bogotá a Santa Marta, donde estaba el futuro rey, que era Carlos VII, en un castillo a la orilla del río la Loire, que es donde hay muchos castillos ahí en Francia. Ahora, porque en ese tiempo no había. Y entonces le dijeron que había una niñita que lo estaba buscando al rey, o al futuro rey, al delfín. Él no quería recibirla. Al fin la recibió en un salón grande como este, lleno de gente. Y él se disfrazó de campesino, el rey, y puso en el trono a un señor cualquiera, a ver qué pasaba. Juana de Arco ya tenía 18 años, entró, atravesó el salón y llegó al trono, y cuando vio al rey, reconoció que no era. Ella no lo conocía, pero Dios se lo había mostrado. Entonces comenzó a dar la vuelta por todo el salón y todo el mundo en silencio. Y cuando llegó enfrente al rey, lo reconoció, se arrodilló a los pies y le dijo: Dios me envía a salvar a Francia. La gente se miraba, esta china a salvar a Francia, una mocosa de 18 años que va a salvar a nada. Sin embargo, el rey la hizo examinar, se convenció de que era una niña súper madura y adulta y seria, y efectivamente le entregó el ejército, y ella comenzó a gobernar el ejército, pero no le hacían caso los generales. Cuando Juana decía echemos por aquí, echaban por allá. Cuando decía echemos por allá, echaban por aquí. Y todo les iba mal. Y cuando comenzaron a hacerle caso a Juana, comenzó a irles bien. Y una ciudad que estaba sitiada por los ingleses, Orleans, llegó Juana y sacó a los ingleses a perderse. Y comenzó a ganar batallas, a ganar batallas, a ganar batallas, y a liberar a Francia, a liberar a Francia, a liberar a Francia de los ingleses. Hizo coronar al rey Carlos VII, pero el rey era un badulaque, no pensaba sino en vino, mujeres y canto, borracho, parrandero y jugador. Y abandonó a Juana, y a Juana le tocó seguir sola para terminar de liberar a Francia de los ingleses, pero cayó en manos de los ingleses y la quemaron viva. Fue mártir. Y la quemaron viva por orden de un obispo católico, apostólico y romano, que fue lo peor de todo. El obispo Cochon. ¿Saben qué quiere decir cochon en francés? Marrano. El obispo marrano. Quemaron viva Juana de Arco, y después el Papa condenó a los que la quemaron y la rehabilitó y la canonizó, y hoy día es patrona de Francia. Pero Francia e Inglaterra quedaron divididas, opuestas, enemistadas, con disgustos, sin un centavo, pobres, por una guerra de 100 años que duró. Solo se terminó en 1456. En 1431 fue quemada Juana de Arco, 1431. Entonces, esa guerra de los 100 años dejó la cristiandad dividida, opuesta y mal. La guerra
Entonces la gente comenzó a apartarse cada vez más de la iglesia, a apartarse cada vez más de las cosas de la iglesia católica, de las cosas de Dios. Cada vez más se fueron apartando y se fueron volviendo hacia el paganismo. Y eso es el fenómeno lo llamamos el renacimiento. Renacimiento del paganismo, no es, ojalá fuera renacimiento del cristianismo, no. Renacimiento del paganismo. Renacimiento. En 1500 entonces la iglesia llega al hueco, otra vez a una crisis, ya no tan fuerte como las teodosias y las marocias, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya se les olvidaron las teodosias y las marocias? Del siglo X, terrible, de los feudales. Aquí ya no fue tan fuerte la crisis, pero de todas maneras fue una crisis grande. Una crisis grande porque la gente se volvió al paganismo. En Roma todo el mundo se dedicó a leer los autores griegos y latinos de antes del cristianismo, a estudiar griego, a buscar el arte pagano, y hasta los mismos papas y los cardenales se dedicaron a construirse palacios y cosas mundanas. Cuando uno visita esos palacios de los cardenales, eso era un escándalo, eso era una cosa gigantesca que uno no se imaginaba, ¿no? Jardines, los jardines de Tívoli, el Palacio Farnese, todas esas cosas de los cardenales terribles, puro mundano, ¿no? El Papa Borgia, Alejandro VI, todas esas cosas. Entonces, la iglesia cayó en una crisis moral no tan grave como la del siglo X, pero sí bastante maluca, y la gente se volvió hacia el paganismo, renacimiento del paganismo, y también esa época surge un movimiento que la llamamos el humanismo. Es decir, que lo cristiano no importa, lo que importa es lo humano. La gente abandona a Dios y se vuelve hacia el hombre. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre. En todo, hasta en el arte. El mismo Miguel Ángel está imbuido de esa mentalidad del hombre, el hombre. Y en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pinta el fresco de el juicio final, ¿se acuerdan? Que cada vez que hay cosas del Papa, en la televisión vemos el juicio final, que es este cuadro, pero para que nos demos cuenta de el hombre, yo no sé si ustedes le rezarían a esta imagen de nuestro Señor, que es un Charles Atlas, ¿no es verdad? ¿Ah? ¿No es verdad que no inspira ninguna devoción? Ese es Miguel Ángel, ese es el Renacimiento, ¿eh? Y todas las imágenes son semejantes, ¿no? El hombre, el hombre, el hombre, ¿no? Todas las imágenes y un montón de desnudos. Es lo humano, ¿no? La exaltación de lo humano y el olvido de lo divino. ¿Ah? ¿No es verdad? Es una cosa que uno no tiene ninguna devoción ahí, ¿no? Entonces, ese es el humanismo y el renacimiento. Llegamos al 1500 en que el renacimiento y el humanismo están en su apogeo y la iglesia está bastante mal parada. Y en ese momento suceden varias cosas en el mundo. Una fue la del descubrimiento de América, que con eso la iglesia respiró y todo el deseo misionero se despertó
para venir a evangelizar América, y eso fue una gran cosa, porque la iglesia salió del huequito donde estaba metido, que era solamente Europa. Pero pasó otra cosa también en ese momento, y fue que los turcos se tomaron a Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, que había nacido cuando se murió el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano fue acabado por los bárbaros en el 476 y nació el Imperio Bizantino de Constantinopla? Pues aquí llegaron los turcos y lo arrasaron. Entonces la gente, cuando vio que iban a ser invadidos por los turcos, toda la gente que tenía medios se montó en sus barquitos y se fueron huyendo hacia Italia, llevando todo lo que tenían, sus libros, sus obras de arte, todo. Italia vio una invasión de cultura griega pagana. Todos los filósofos griegos, todas las obras de los antiguos, todas las esculturas de los griegos, todo, que lo traía la gente para venderlo, para tener que comer. Entonces todo eso hizo que la cultura griega pagana cogiera mucha fuerza, y que el renacimiento del paganismo cogiera mucha fuerza, y que el humanismo cogiera mucha fuerza, y que se olvidara a Dios por exaltar al hombre, el hombre, el hombre, el hombre. En ese momento surge otra circunstancia, y es que el Papa ve que la Basílica de San Pedro está en muy mal estado. La Basílica de San Pedro era una de las 5 basílicas que había construido Constantino, el gran emperador cristiano que terminó las persecuciones contra la iglesia en el año 313, que a ustedes ya se les olvidó, porque se les olvida todo. Parecen hombres que a los hombres se nos olvida todo. A las mujeres no se les olvida nada, pero a los hombres se nos olvida todo. Pero hoy como que las mujeres están peor que los hombres, porque ya se les olvidó quién era Constantino. ¿En qué año fue eso? El edicto de Milán. ¿Vio? En el 313. ¿Y en qué año se convirtió Constantino? En el 312. Comienzos del siglo IV. Constantino en ese siglo IV construyó 5 basílicas. 4 existen. Una fue demolida, que fue la de San Pedro, para construir la actual. Las otras son San Juan de Letrán en Roma, San Pablo Extramuros en Roma, la Natividad en Belén y el Santo Sepulcro en Jerusalén. Son las 5 basílicas constantinianas. San Pedro en el Vaticano, San Juan de Letrán en Roma, San Pablo Extramuros, la Natividad en Belén y el Santo Sepulcro de Jerusalén. La Natividad de Belén se salvó de los turcos. Cuando los turcos invadieron Palestina, iban tumbando todos los monumentos cristianos, y llegaron a Belén y encontraron la Basílica de Constantino, y entraron a caballo a la iglesia y vieron que en las paredes estaban los Reyes Magos, vestidos de turcos. Y dijeron: oiga, miren, esta iglesia es de nuestros abuelos. Mire, ahí están pintados en la pared. Siempre es bueno ser un pintado en la pared. Esta hay que respetarla, nada de destruirla. Y se salvó la iglesia de Belén, gracias a los pintados en la pared de los turcos, porque cuando llegaron a destruirla estaban ahí los Reyes Magos con vestido turco, y se salvó la iglesia. La del Santo Sepulcro alcanzaron a destruir la mitad, los turcos, pero la otra mitad se salvó, que existe todavía, ¿no? Bien, entonces el Papa vio que la Basílica de San Pedro, que venía de tiempos de Constantino, del año 340 más o menos, estamos ya en 1500, o sea que tenía más de 1000 años, estaba cayéndose. Y antes de que los cardenales lo trancaran, sin reunir al colegio de cardenales ni nadie, mandó demoler la iglesia. Cuando los cardenales se dieron cuenta, ya la iglesia estaba en el suelo.
Si no, no lo habían dejado. Como le pasó a Uribe. Si se pone a anunciar lo que iba a hacer, no lo dejan. Le tocó hacerlo sin avisarle a nadie. Cuando ya se supo, ya había pasado todo. Ayer en la OEA le echaron guamas, pero al fin y al cabo comprendieron que no lo podían condenar porque había razones muy graves. Y el único país que defendió fuertemente a Colombia, ¿saben quién fue? Estados Unidos. Estados Unidos. Bien, entonces se demolió la iglesia de San Pedro y se comenzó a construir la nueva basílica de San Pedro, que es la actual, la que existe. Pero eso costaba mucha plata y el Papa no la tenía. Entonces al Papa se le ocurrió una cosa, decir, al que dé limosnita para construir San Pedro, le damos indulgencias, la indulgencia plenaria y el jubileo. Y eso lo tomaron muy a mal, muchos dijeron, eso es negocio, eso es vender el perdón de los pecados. No, no es el perdón, porque el pecado tiene dos consecuencias, la culpa y la pena. La culpa se perdona con la confesión, la pena se perdona con la penitencia, pero se puede perdonar con las indulgencias de la iglesia, del jubileo. No es el pecado lo que se perdona, sino la pena. Por ejemplo, ustedes me rompen un vidrio bien grande aquí del balcón. Llegan y me dicen, padre, qué pena, le rompí el vidrio. ¿Me perdona, me excusa? Le dije, claro, te perdono. La culpa está perdonada, pero me paga el vidrio. ¿Sí o no? Es distinto la culpa perdonada al precio del vidrio. Entonces la indulgencia no es la culpa. Esa se perdona con la confesión. La indulgencia perdona es la pena. O sea que me pagan los vidrios rotos. El jubileo es eso, que le paguen a uno los vidrios rotos de todos los pecados, de toda la vida. Entonces se levantó un padrecito que se llamaba Martín. ¿No es verdad? Que ustedes ya saben quiénes son, ¿no? Martín Lutero, que era agustino, católico, y comenzó a atacar al Papa terriblemente, diciendo que eso no había derecho, porque eso era vender la culpa. No, la culpa no es lo que se perdona, es la pena, pero él no sabía distinguir entre el perdón de romper el vidrio y la obligación de pagarlo. Eran dos cosas distintas. Está perdonado, pero tiene que pagarlo. La culpa está perdonada, pero la pena no. Entonces, Lutero no sabía esa distinción y él creía que todo era lo mismo. Entonces comenzó a atacar al Papa y fue el origen del protestantismo. Lutero comienza pues un movimiento que va a arrancarle a la iglesia todo el norte de Europa. Los pecados de la iglesia del siglo X le arrancaron todo Oriente, la iglesia ortodoxa, y los del siglo XV le arrancaron todo el norte. O sea que la iglesia quedó reducida a la mitad de la mitad, a un pedacito chiquitico, apenas España, Francia, Austria, Italia. Todo lo demás se volvió protestante o ortodoxo. Se pagan caro los pecados de la iglesia. Entonces comienza ese fenómeno del renacimiento y del humanismo que va a producir el protestantismo. El protestantismo. Carlos V, el emperador español, quiso someter a Lutero, pero no lo logró. Entonces el Papa, ¿qué hizo? Convocó un concilio, el Concilio de Trento, que duró 20 años porque las guerras lo interrumpieron muchas veces. Y ese concilio fue el que enderezó el caminado de la iglesia. El Concilio de Trento puso, porque la gente ya no sabía cuál era la verdad, si lo que decía Lutero o lo que decía el Papa.
Entonces el concilio puso la verdad en su sitio y condenó los errores de Lutero y encauzó a la iglesia por el camino que debía ser y salvó a la iglesia. Concilio de Trento, 1545. Concilio de Trento. (1545) a 1563. En segundo lugar, otra vez Dios suscita a los santos, y otra vez una mujer y un hombre. San Ignacio y Santa Teresa van a reconstruir la iglesia. San Ignacio de Loyola, que funda a los jesuitas, 1550, y Santa Teresa de Jesús, que reforma el Carmelo. Los dos grandes santos reformadores del siglo XVI, San Ignacio y Santa Teresa. Curiosamente, en ese siglo XVI, donde España está en el curubito más alto gracias al descubrimiento de América, gracias a todo el oro que ha llevado de acá, cuando ustedes vayan a Roma y entren a la Basílica de la Virgen María, Santa María la Mayor, verán el oro que, aunque está dorada el artesonado, ese vino en gran parte de América. O sea que allá tenemos un pedacito de nuestra sangre en la Basílica de la Virgen. Menos mal que está ahí y no en el Museo Británico, por ahí. No. Entonces, España está en lo más alto en el siglo XVI, y curiosamente todos los santos del siglo XVI van a ser santos españoles prácticamente. San Ignacio de Loyola, español. San Francisco Javier, español. San Francisco de Borja, español. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, españoles. San Pedro de Alcántara, español, casi todos. En cambio, en el siglo XVII, cuando Francia estará en lo más alto, los santos van a ser franceses. Curioso eso. Entonces los santos españoles van a renovar la iglesia, Santa Teresa, San Ignacio, el Concilio de Trento. Pero al mismo tiempo va a haber cosas muy terribles. Van a comenzar las guerras de religión. Los católicos y los protestantes van a comenzar a matarse en la más perfecta caridad. Va a llegar algo terrible, que fue la noche de San Bartolomé, cuando la reina de Francia mandó matar a todos los protestantes, y hubo una matazón terrible en esa noche de San Bartolomé en 1572. Pero hubo otras cosas buenas, como fue la batalla de Lepanto. El 7 de octubre de 1571 se realizó la batalla de Lepanto. ¿Qué fue lo que pasó? Siglo XVII. Los árabes, los musulmanes, querían destruir la cristiandad por segunda vez. Ya los había derrotado por primera vez un general francés tremendo, que fue Carlos Martel, quien en el año 732 derrotó a los árabes en Poitiers, que querían meterse a Europa y acabar con la cristiandad, y Carlos Martel los rechazó. Primera derrota de los musulmanes. Segunda, Lepanto. Querían meterse a Europa los musulmanes, los Al-Qaeda y Osama Bin Laden y sus alegres compadres. Y el Papa pidió auxilio a los reyes de Europa. El de España y el de Austria respondieron afirmativamente, el de Francia no, que era Francisco I, porque estaba aliado
con los musulmanes. Ese se alió hasta con el diablo con tal de no dejarse. Francisco I, rey de Francia. Cambio el rey de España y el rey de Austria, don Juan de Austria, sí apoyaron al Papa y formaron una pequeña flotilla que se enfrentó a la tremenda flota de los musulmanes y la hundió. Fue completamente milagroso porque nadie sabe cómo con la mitad de los barcos hicieron frente al doble. Pero así fue. Y el Papa puso a rezar el rosario a toda la iglesia. El Papa era San Pío V, un gran santo. Y por eso se instituyó la fiesta del rosario, por la gran victoria de Lepanto en que los católicos hundieron la armada terrible de los musulmanes, ¿no? En la batalla de Lepanto, 7 de octubre de 1571. Pero comenzaron las guerras de religión. La peor de todo fue la guerra de los 30 años. Eso ya fue en el siglo XVII, en que católicos y protestantes se enfrentaron terriblemente y quedaron exhaustos. Todo el mundo perdió todo, nadie ganó nada y no se sacó nada con esa guerra de los 30 años que terminó en 1648. La guerra de los 30 años. O sea que fueron años muy duros porque los protestantes y los católicos se enfrentaban por todos lados. Por todos lados había matanzas, por todos lados había venganzas, por todos lados había odios, rencores, resentimientos, de todo, todo. Fueron un siglo muy, muy horrible, ese primer siglo después del protestantismo. Poco a poco se tranquilizó y los católicos se quedaron quietos y los protestantes también, pero durante un siglo se dieron en las narices terriblemente católicos y protestantes, ¿no? Las guerras de religión. Pero de todas maneras llegamos al siglo XVII. España ya no tiene riquezas, se las comió todas, y surge como potencia mundial Francia. El siglo XVII va a ser el siglo de la potencia mundial de Francia. Y en ese siglo XVII va a haber cosas maravillosas y cosas terribles. Es un siglo magnífico, pero tiene de todo. Cosas maravillosas, grandes santos franceses. Nace lo que se llamó la Escuela de Espiritualidad Francesa, cuyo padre fue San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, en Francia, y el cardenal de Berulle, se escribe Berulle, los dos grandes inspiradores de la Escuela de Espiritualidad Francesa, de donde salieron grandes santos como San Vicente de Paúl, como San Juan Eudes, como el padre Ollier. Y estos tres fueron fundadores de comunidades religiosas destinadas a la formación del clero, porque antes no había formación de clero, el clero no tenía cómo formarse, se formaban a la gachapanda ahí como se pudiera, o en los monasterios o así, pero no existían los seminarios. Y el Concilio de Trento mandó que se hicieran seminarios, pero pasó un siglo sin que se pusiera en práctica lo que el concilio había mandado. El concilio mandó eso a mediados del siglo XVI y solo a mediados del siglo XVII comenzaron a fundar los seminarios estas tres comunidades de los vicentinos de San Vicente, los eudistas de San Juan Eudes y los sulpicianos del padre Ollier. Y esas tres comunidades han formado el clero de 3 siglos hasta nuestros días. Nosotros somos totalmente hijos de la formación sulpiciana, o vicentina, o eudista, ¿no? En Bogotá, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Herrera Restrepo, formado en San Sulpicio de París, el altar mayor de la Catedral de Bogotá es una réplica exacta del altar mayor de San Sulpicio en París.
toda la formación sulpiciana nos llegó a nosotros. Las oraciones que nosotros rezábamos en el seminario eran las de San Sulpicio. Y la formación del clero, el rector del seminario de Zipaquirá, hoy día es un padre sulpiciano también. Y los sulpicianos dirigieron el seminario de Manizales, de Bogotá, de Zipaquirá muchos años, de Cúcuta, de Panamá, de Brasilia. Y otros son dirigidos por los eudistas y otros por los vicentinos. O sea que esta espiritualidad francesa del siglo XVII formó el clero del siglo XVIII, XIX y XX y XXI. Somos hijos de la espiritualidad francesa. Eso fue muy valioso. Segundo, el siglo XVII fue el siglo de la ciencia, de Galileo, de Newton, de Leibniz, el nacimiento de las matemáticas ya puras, el nacimiento de la ciencia, ¿no? Tercero, fue el siglo de los filósofos, de Descartes. Descartes, el gran filósofo francés, el padre de todas las burradas, locuras y estupideces modernas, para decirlo así en castellano, ¿no es verdad? Todas las corrientes filosóficas modernas se inspiraron en Descartes. Descartes es el padre de todos los errores modernos. Porque para Descartes, fíjese, para Aristóteles, la mente humana capta la verdad que existe en la realidad objetiva. Mi mente capta que en este salón hay 120 personas. Yo no puedo decir que hay 10, porque no, hay 120. Entonces, para Aristóteles, la mente capta la verdad que está fuera de uno. En cambio, para Descartes, la mente crea la verdad dentro de uno. La mente no capta la verdad, la crea. O sea que es verdadero lo que yo piense, no lo que yo vea. A uno de estos idealistas le dijeron, pero los hechos no están de acuerdo con sus ideas. Y respondió, peor para los hechos. Es el padre del idealismo. Y de ese idealismo nació Kant. Y de ese idealismo nació Darwin. Y de ese idealismo nació Hegel. Y de ese idealismo nació Freud. Y de ese idealismo nacieron muchos sistemas filosóficos, Marx, muchos sistemas filosóficos que quieren meter la realidad dentro de mis esquemas intelectuales, violentándola y forzándola y llevándola a cosas que no son verdaderas. Es imponer mi esquema a la realidad. Y eso se extendió a todo, a la misma iglesia. La iglesia se dedicó a hacer planes de pastoral. Y llega un obispo y hace planes de pastoral. Y pasa ese obispo y llega otro y hace un nuevo plan de pastoral. Y todo el mundo hace planes de pastoral. Planear para planear la realidad. ¿Y esos planes hasta dónde sirven? Solo Dios sabe. Es querer meter la realidad dentro de mis esquemas. Que mi esquema sea el que gobierne la realidad y no al revés, que la realidad sea la que gobierne mi esquema. Entonces, el siglo de Descartes es el siglo de los idealismos. Primero de los santos, segundo de, ¿qué dijimos? De la ciencia, tercero de la filosofía. Cuarto, es el siglo de la monarquía francesa, en que los reyes de Francia van a llegar a su máximo esplendor y gloria. ¿Quiénes son? Primero, Enrique IV, que era protestante y como protestante no podía ser rey de Francia, entonces se convirtió, se hizo católico para poder ser rey de Francia. ¿Qué tal sincera fue la conversión? Todo el mundo se pregunta. Porque como rey, Enrique IV fue un buen rey, pero la moral sí era absolutamente por el piso. Se enamoró de una monja, la sacó del convento, se la llevó por allá a un pueblo y conoció a una sobrina de la monja que era más bonita que la monja, botó a la monja y se quedó con la sobrina.
se bañaba desnudo en el Sena y todo el mundo salía a las ventanas a mirar. Era bastante ligero de cascos. Hizo una cosa buena, que fue terminar la guerra entre católicos y protestantes con un edicto que se llama el Edicto de Nantes. Por lo menos terminó las guerras de religión en Francia, pero era un vago. Era un vago. Su hijo, Luis XIII, no tenía mujeres, pero tenía muchos amiguitos. Demasiados amiguitos que llenaban el palacio. Y era la cosa un poquito complicada. Algo de bueno hizo, consagró a Francia a la Virgen María. Eso está bien. Pero con tantos amiguitos era como complicada la cosa. Y llega el más grande rey de Francia de todos los tiempos, Luis XIV, que gobernó en total 72 años. Ustedes se aguantarían a Sampera, a Uribe, a Pastrana, a Belisario 72 años, caramba. 1643 a 1715. Primero con un regente, porque era niño, entonces tenía un regente, el cardenal Mazarino, y después solito. Ni siquiera tenía primer ministro, todos los reyes tenían un primer ministro. Cuando Luis XIV le preguntaron quién es su primer ministro, dijo: mi primer ministro soy yo. El Estado soy yo y Francia soy yo. Y ese rey soberbio pero muy inteligente gobernó a Francia 72 años. ¡Qué bestialidad! Y se dedicó a dos cosas: a pelear con todos los vecinos y a construir palacios. Construyó el más grande palacio del planeta Tierra, que se llama el Palacio de Versalles. El salón principal, que es el Salón de los Espejos, que mide 1 cuadra de largo. Cada araña, cada lámpara de esas vale muchos millones de pesos. Ese palacio tiene 2000 salones, o cuartos, o aposentos, o como llamemos. 1600 fuentes de agua. Y todos los lujos que ustedes se puedan imaginar. Yo no sé cómo mostrárselo pero bueno, a ver si hay alguna. Todos los lujos que uno se puede soñar e imaginar en salones, saloncitos, salonzotes. Por ejemplo, esta era la pequeña cama del rey. Yo no sé si se ve algo, pero rodeada de cortinas, ¿no? Y la levantaba por la mañana y la acostaba por la noche. Eso era con procesión de sirvientes. Tenía 200 sirvientes a sus órdenes, que en la pequeña cama de la reina. Eso era terrible, que le traían la ropa y se iba vistiendo sin bañarse. A punta de perfumes. Por eso usan tantos perfumes, porque no se bañaban. No tenían baños. En el palacio no había baños. Entonces la cosa era un poco incómoda. Pero era el despilfarro del lujo, de las cosas de oro, de bronce, de todas las pinturas, de toda la cosa. Y allí reunió a toda la nobleza y toda la corte de Francia, que era una nobleza que vivía en sus castillos trabajando, produciendo alimentos, y se reunieron en ese palacio a no hacer nada,
a tomar vino y a levantarse la mujer del prójimo, a no hacer nada. La nobleza se volvió cortesana. Mientras afuera de las rejas del palacio de Versalles la gente se moría de frío y de hambre, adentro la nobleza se daba una vida de reyes y de príncipes, de despilfarros sin hacer nada. Y eso fue lo que va a producir después la Revolución Francesa. La monarquía llega a su máximo esplendor con Luis XIV. Y era una monarquía que llamamos absolutista. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie le podía poner tranca en nada, sino que hacían lo que querían. El siglo XVII es el siglo de los santos franceses, es el siglo de la ciencia, de Galileo, es el siglo de la filosofía, de Descartes, el siglo de la monarquía, de Luis XIV, y Luis XIV se dedica a hacer palacios y a pelear con todos los vecinos, construir palacios y hacer guerras. Y nadie le podía poner el tate quieto. Él gastaba lo que quería y hacía lo que quería. Claro, eso va a producir la Revolución Francesa, ¿verdad? Es el siglo entonces de la ciencia, de la filosofía de los santos, de la monarquía de Luis XIV. Y esto, Luis XIV entonces va de 1643 a 1715. 72 años. Sigue después Luis XV, que no se parecía en nada a Luis XIV porque era un bobo. Luis XIV era un tremendo. En cambio, Luis XV, que era su bisnieto, porque ni siquiera sus hijos y sus nietos lo sobrevivieron, vivió tantos años que su bisnieto Luis XV era un bobo que vivía siempre aburrido en medio de los lujos de Versalles. Y una vez le dijeron, pero su majestad, ¿cómo puede vivir aburrido? Y oigan lo que respondió, que todo esto dure mientras yo viva, después de mí el diluvio. Y así fue. Después de él vino la Revolución Francesa, el diluvio de fuego. Entonces Luis XV, un mediocre, no hizo nada, vivía en el lujo, y su hijo Luis XVI se casa con María Antonieta de Austria, hija de una gran reina, la reina María Teresa de Austria, que fue una mujer formidable. En cambio, María Antonieta era una mujer soberbia y orgullosa. Se mandó a hacer un vestido de perlas auténticas desde el cuello hasta los pies. Lo que pudo costar ese vestido, calculen ustedes. Y después vino la Revolución Francesa. ¿Qué pasó con Luis XVI, el hijo de Luis XV? El país estaba completamente empobrecido, la gente se moría de hambre, la nobleza se daba vida de príncipes en el Palacio de Versalles. Versalles le costó a Francia la Revolución Francesa. Entonces, el rey, viendo de que no había plata para nada, convocó lo que se llamaban los estados generales. Es una especie de estado de sitio que llamamos acá. Y dijeron, tenemos que hacer como en Inglaterra, donde el rey no puede gastar ni hacer lo que le dé la gana, porque él tiene que consultar con la sociedad, con la Cámara, con el Senado. Tiene que consultar y no puede gastar como quiera. También el rey de Francia tenemos que hacer lo mismo
porque él ha despilfarrado todas las riquezas del país. Los reyes anteriores, Luis XIV, Luis XIII, todo eso, han despilfarrado todo. Vamos a hacer una constitución y tiene que hacer una monarquía constitucional. El rey tiene que hacerle caso al Senado y a la Cámara y todo. No podemos dejar que los reyes sigan despilfarrando todo el dinero en vanidades y en palacios. Y se hizo la constitución y le obligaron al rey a firmarla. Y Luis XVI, en contra de su voluntad, firma la constitución para hacer una monarquía constitucional como era en Inglaterra, donde el rey no puede despilfarrar la riqueza, sino tiene que obedecer y someterse al Senado y a la Cámara. Entonces, el rey se arrepiente de haber firmado eso y, presionado por María Antonieta y por la nobleza, quiere desbaratar la constitución y volver al absolutismo real, en que el rey hace lo que le da la gana y nadie le puede poner el tate quieto. ¿Y qué pasa cuando la gente se da cuenta de que el rey va a quitar la constitución otra vez? Se levantan y estalla la Revolución Francesa, para no dejar que el rey siga despilfarrando las riquezas del país. Entonces, en 1789, 14 de julio, estalla la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. ¿Y qué pasa? Que esa revolución, que en principio tenía razones justas, la pobreza, el hambre, el frío, se vuelve en contra de la iglesia, porque la iglesia estaba demasiado unida al rey. Entonces, descabezado el rey, descabezada la iglesia, comenzaron a perseguir la iglesia, a quitarle todos los bienes, hospitales, seminarios, colegios, todo lo que la iglesia tenía se lo comienzan a quitar. Prohíben el culto católico en las iglesias, ponen un culto maligno a la diosa razón, a la razón humana. Obligan a los sacerdotes a casarse, a abandonar el sacerdocio, a jurar en contra del Papa. La constitución civil del clero va en contra del Papa y tiene que ser fiel a la revolución. Es una cosa terrible. Y Robespierre, que lidera la revolución, pone la guillotina en París y cada media hora hay un guillotinado durante un año. 17.000 guillotinados en París. Al rey le quitan la cabeza, a la reina le quitan la cabeza, al arzobispo, a todo el mundo, a la nobleza, al clero, a todo el mundo, hasta que por fin se la quitan también a Robespierre, que es el quitacabezas, y también se la quitan a él. Y se acaba lo que se llamó la época del terror, de 1793-94. Entonces, surge un soldadito por allá, oriundo de Córcega, que comienza a llevar la revolución a toda Europa y que se llama Napoleón Bonaparte. Pero cuando cae Robespierre, que era el que quitaba cabezas en París, cae también su general Napoleón y queda en cero. Pero su genio es tan grande que logra conquistarse la opinión de la gente y vuelve a organizar el ejército y vuelve a ganar batallas y da golpe de estado y se hace primera autoridad, se nombra cónsul de Francia y después se hace nombrar emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte. Pero en su gran orgullo quiere conquistar toda Europa, Napoleón, y llevar la revolución a toda Europa. Y toda Europa se une contra él y lo derrota. Y lo mandan preso a una islita cerca de Italia que se llama la isla de Elba. Pero de allí se escapa, regresa a Francia,
reorganiza el ejército y vuelve a ponerse las botas y vuelve a la lucha, pero es derrotado por los europeos en Waterloo, cerca de Bélgica, en Bélgica. Y ahí sí ya no lo mandan a la isla de Elba, sino a una isla en la mitad del océano Atlántico donde no se pueda volar, porque es tan pícaro que es capaz de volarse de alguna manera. Y allá muere al poco tiempo. Entonces en Francia nombran otra vez rey a un hermano de Luis XVI que había muerto, en el guillotinado, Luis XVIII, porque Luis XVII era un niño cuando murió. Y se reorganizan las monarquías europeas, pero ya muy debilitadas por la revolución. Ya nadie cree en los reyes. Y en ese momento sucede un acontecimiento importantísimo en el mundo, y es que se descubre el motor. Los motores de explosión y los motores a vapor, y se comienzan a fabricar los ferrocarriles y los barcos a vapor, y el descubrimiento de la electricidad y de la telegrafía y del ferrocarril y del barco de vapor revolucionan completamente el mundo. Nace la revolución industrial. Entonces los países ya no les interesa tener rey o no tener, lo que les interesa es tener buenas fábricas. Entonces las monarquías, los reyes de Europa van perdiendo importancia, y los reinos, las monarquías se van acabando. Se acabará la monarquía francesa, se acabará la monarquía española, se acabarán todas las monarquías, se van acabando, se van acabando, se van acabando. Quedan la inglesa o así, pero ya son más de apariencia que de verdad. La reina de Inglaterra ya no manda para nada, el que manda es el primer ministro. Las monarquías se van acabando y va surgiendo una nueva fuerza en el mundo, que son los industriales, la burguesía de la industria, los grandes millonarios de la industria, que comienzan a fabricar ferrocarriles, máquinas para fabricar telas, textiles. Inglaterra se llena de máquinas, ¿no? Y el mundo ya no le interesa tener rey o reina, lo que interesa es producir harto y tener buenas fábricas. Entonces esto va a producir un fenómeno nuevo, que es el proletariado, porque van a surgir masas enormes de obreros, cosa que antes no existía porque el mundo era agrícola, y una finca se cuida con 3 o 4 obreros y estuvo. En cambio una fábrica necesita 1000, 2000, 5000 trabajadores para ponerla a trabajar. Entonces los pobres trabajadores no tienen leyes que las defiendan y están obligados a trabajar 18 o 20 horas diarias con sueldos de miseria. Y esto va a producir dos cosas: primero, el comunismo, y segundo, la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia va a defender a los pobres. El Papa León XIII va a ser el campeón de la defensa de los pobres, elegido en 1878 a 1903. El Papa León XIII es el gran Papa defensor de los obreros y de las clases obreras, cosa que nadie había hecho, porque no existían las clases obreras hasta el siglo XIX, cuando llega la revolución industrial. El mundo descubre el poder del vapor, cómo con el vapor se pueden hacer motores, y nace la locomotora de vapor, nacen los barcos de vapor, nacen las calderas de vapor, y esto va a revolucionar. El vapor y la electricidad revolucionan completamente el mundo. Entonces se inventa la luz eléctrica, entonces se inventan los motores de gasolina, entonces se inventan los ferrocarriles de caldera de vapor, y se inventan los barcos de vapor, y se inventa todo, y el mundo tiene la más grande revolución de todos los tiempos, que comienza en el siglo XIX y se va a desarrollar con toda su fuerza en el siglo XX, con toda la revolución de la electrónica, cosa que antes no nos soñábamos, tener hoy un celular en la mitad del desierto, en la frontera con el Ecuador, ¿no es verdad? Eso, ¿quién se lo
de la selva. ¿Quién se lo iba a imaginar que por una llamada telefónica de Raúl Reyes lo pichonearon donde estaba? Gracias, Señor, por los moscos, pero si te los llevas. ¿No? El celular, el fax, el internet, el jet. Hoy oí por las noticias que comenzaron a volar la Air Singapur, la compañía aérea de Singapur, compró 20 Airbus de 800 pasajeros, los más grandes del mundo, y hoy hicieron su primer vuelo, que iba de Singapur a Londres o no sé dónde, y de Singapur a Tokio, y de Singapur a no sé dónde más. Un avión que mide 70 metros de largo, o sea, una cuadra, de 2 pisos. Es un gigante, ¿no es verdad? Gracias, Señor, por los mosquitos que no dejan la paz. ¿Entienden? Es la revolución industrial que no nos soñábamos. Hace 100 años un descubrimiento científico duraba un siglo en ponerse a la venta del público. Hoy día un descubrimiento científico dura 2 meses en ponerse a la venta del público. Cuando los americanos, el IBM, sacan un computador, la Hitachi saca uno más rápido, a mitad de precio y con el doble de capacidades y de memorias. Es una guerra contra el tiempo, ¿no? Entonces, esta revolución industrial va a cambiar completamente el mundo. Los países se van a volver democracias, las monarquías se van a acabar, los reyes serán figuras apenas decorativas, lo que importa es el dinero, el trabajo, el dólar, la industria, los automóviles, los aviones, las comunicaciones, la televisión, etcétera. Es la revolución industrial que va a sacar al mundo de un estado y nos va a llevar a algo completamente nuevo. Esa revolución industrial va a producir 3 revoluciones en el siglo XIX. La revolución de 1830, 1848, 1870. Los industriales ya no quieren estar sometidos a los reyes. Los reyes ya pasaron su época y eso ya se acabó. En todas partes nacen la democracia, las repúblicas. En Italia mismo le quitan al Papa todo lo que él tenía. Italia se convierte primero en reino y después en república. Alemania lo mismo, Bismarck unifica Alemania, primero se vuelve imperio, después se vuelve república. Todos los países se van volviendo repúblicas democráticas, ya no más reyes. Ya no quieren reyes que se emborrachen y que gasten toda la plata. Entonces el mundo cambia completamente. Y la iglesia también. La iglesia en 1800, cuando llega la Revolución Francesa, la acaban en todas partes. La persecución contra la iglesia no es solamente en Francia, aún en Colombia. Acuérdense, Mascachochas, Tomás Cipriano de Mosquera y José Hilario López persiguen la iglesia, le quitan todos los bienes, le quitan seminarios, le quitan todo, los bienes de manos muertas. Entonces hay una persecución por todos lados. La iglesia es perseguida y es aplastada, pero no la matan. La iglesia resurge. ¿Y cómo va a resurgir la iglesia? En ese siglo de evolución industrial y de revolución política, el siglo de las repúblicas democráticas. ¿Cómo va a ser Dios para sacar la iglesia de ahí? Varias cosas. Primera cosa, las apariciones de la Virgen. Las apariciones de la Virgen van a comenzar a despertar de nuevo la fe en la gente.
y se van a multiplicar por todas partes en el mundo. La primera gran aparición del siglo XIX es la medalla milagrosa en Francia, 1830. En 1846, la aparición de la Salette, también en Francia. En 1858, Lourdes, Francia. 1871, Normandía, Francia. 1917, Fátima, Portugal. 1933, Bélgica. 1947, Roma, Japón, Italia. Y de ahí para acá, en el mundo entero, la Virgen se comienza a manifestar por todas partes, por todas partes, por todas partes. Calculan que hay más de 1200 lugares donde la Virgen se está apareciendo en el mundo o se ha aparecido en estos últimos años, estudiados por el Vaticano. 1200 lugares. La Virgen despierta la devoción, el amor, la fe, la oración por todas partes. Segundo cosa importante, surgen en el mundo católico una serie de movimientos. Movimientos que van a transformar la iglesia. ¿Cuáles son? Primero, el movimiento bíblico. La gente comienza a leer la Biblia, cosa que antes no sucedía. El movimiento litúrgico. Se reforma la liturgia. Se celebra de frente, antes celebraba de espaldas y en latín. Ahora se celebra de frente y en lengua popular. La liturgia comienza a cambiar, la Semana Santa cambia, todo cambia. Tercero, el movimiento teológico. Nace una nueva teología. La teología antigua de Santo Tomás, válida y muy importante, pero endurecida y esclerosada, va a quedar atrás y va a surgir una nueva teología, especialmente con un teólogo alemán, que es el padre de la teología moderna, el padre Matías José Scheeben. Escribe SCH, Scheeben, con doble E. El padre Scheeben, que muere en 1888, es el padre de la nueva teología. El movimiento patrístico, se comienza a leer los santos padres del siglo IV, que ya se les olvidaron a ustedes, como todo, amén. Los padres del siglo IV se comienzan a leer por todas partes, ya con el invento de la imprenta se publican por todos lados. El movimiento pastoral, comienzan a surgir toda clase de grupos, movimientos, comunidades nuevas que van a renovar la iglesia. Estos días murió Chiara Lubich, la fundadora de los Focolaris, que cogen fuerza en el mundo entero. Pero muchos otros movimientos nacen por todos lados, especialmente movimientos originados y dirigidos por laicos. Los foyers de charité, los movimientos catecumenales, los encuentros matrimoniales. En los congresos que tuvimos con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, en el primero nos reunimos 500,000 personas y en el segundo 1,000,000. En Roma, 1,000,000 de personas. De movimientos nuevos, por todos lados surgen movimientos. El movimiento carismático, que va a transformar la iglesia. ¿No? El movimiento carismático que nace en la iglesia en 1967 y se va a extender por el mundo entero. Todos estos movimientos son importantísimos y van a transformar la iglesia. En tercer lugar, los grandes santos. Los grandes santos del siglo XIX y XX. Santos como el cura de Ars, como San Juan Bosco, como el Padre Pío, como Marta Robán, que la tenemos allá en ese cosito. Santos como los últimos papas, grandes santos que van a transformar la iglesia. En cuarto lugar,
los papas, los grandes papas del siglo XIX y XX. ¿Cuáles son así los más importantes? Pío IX, elegido en 1846. Pío IX, 1846. León XIII, 1878. San Pío X, 1903. Benedicto XV, 1914. Pío XI, 1922. Pío XII, 1939. Juan XXIII, 1958. Pablo VI, 1963. Juan Pablo I y II, 1978. Benedicto XVI, 2005. Estos papas le van a devolver al papado todo su prestigio, toda su grandeza, toda su gloria, toda su autoridad. Van a ser verdaderos gigantes de santidad, gigantes de sabiduría, de ciencia, personas que hablan un montón de idiomas, personas que están a la altura de todas las exigencias. Benedicto XVI, el más grande teólogo de estos últimos años, ¿no es verdad? Grandes personajes. Todos estos movimientos van a producir, y todos estos papas van a producir un fenómeno en el siglo XX que es el acontecimiento más importante del siglo XX, que fue el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II (62). Del 62 al 65, cuando se convoca el Concilio Vaticano II por Juan XXIII, salen a flor dos tendencias, una conservadora y otra liberal. La conservadora tradicionalista y la liberal renovadora. El Papa Juan XXIII le pide a sus teólogos de cabecera que hagan unos esquemas que se los presentan a los obispos para que los obispos los firmen, y estuvo el concilio hecho. Fácil. Cuando los obispos reciben los esquemas del Papa, unos dicen qué cosa tan bien hecha, qué cosa tan buena. Los tradicionalistas dicen estos esquemas son maravillosos. Los liberales dicen estos esquemas no sirven para nada. Están buenos para el siglo XV, pero no para el siglo XXI. Los tradicionalistas dicen estos esquemas son una maravilla, los otros dicen son una porquería. Entonces se unen los obispos franceses, alemanes, holandeses y austríacos, 4 países, y dicen no podemos aceptar esos esquemas, son buenos para el siglo XVI, pero no para el siglo XXI. ¿Qué hacemos? Si aceptamos estos esquemas, el concilio va a ser un fracaso, porque van a decir está más anticuado que la maña de andar a pie, esto no sirve para nada. Entonces dicen tenemos que, con mucho respeto al Papa, pero
pedir que no nos den esquemas, que el concilio lo tenemos que hacer nosotros y no que nos los hagan otros. Entonces, en octubre del año 62, en una de esas sesiones se pone de pie el cardenal Liénard de Lille, en Francia, y comienza diciendo: agradecemos al Papa por el enorme trabajo que ha hecho con sus teólogos para darnos estos esquemas. Vemos que son muy valiosos, maravillosos, pero no para el momento actual que vive el mundo y la Iglesia. Por eso, en nombre del episcopado alemán, austríaco, holandés y francés, nos permitimos decir que rechazamos los esquemas que el Papa nos ha propuesto y pedimos que el concilio comience de cero, que lo hagamos nosotros y no que nos lo hagan los demás. Y se sentó. Yo estaba en Roma en ese momento y me acuerdo el escándalo de los obispos colombianos. Decían: qué irrespeto con el Papa, ¿cómo van a rechazar los esquemas que el Papa propuso? Eso no se hace, eso por educación han debido aceptarlos, ¿cómo así? Y el Papa dijo: votación, ¿quién acepta mis esquemas? ¿Quién los rechaza? Ganaron los tradicionalistas, que aceptaban los esquemas. Bajó el Papa al concilio, porque él lo veía por televisión. Bajó el Papa al concilio y les dijo: les agradezco a los señores obispos que han apoyado mis esquemas, que han respaldado mis esquemas, pero yo soy el Papa, yo los rechazo. Cójanlos, rómpanlos, échenlos a la caneca de la basura y vamos, como nos piden esta minoría de obispos, vamos a comenzar de cero. Váyanse para su casa, estudien este año y el año entrante nos vemos. Chao, chao. Y mandó a todo el mundo y cerró la sesión. Y yo me acuerdo, los obispos colombianos estaban aterrados. Y decían: si no fuera porque es el Papa el que lo dice, pero hay que obedecer. Entonces sí. Se suspendió la sesión, se preparó la segunda. En el intermedio murió el Papa Juan XXIII y fue elegido Pablo VI. Y Pablo VI dijo: yo sigo la misma política de Juan XXIII. Vamos a escuchar a la minoría liberal, que ellos tienen algo que decirnos, y no la vamos a silenciar como hasta ahora se había hecho, porque hasta ahora la Iglesia había silenciado a los teólogos liberales y no los dejaba hablar ni enseñar. ¿Quiénes eran? El más desconocido, un tal Joseph Ratzinger. ¿Quién sabe quién será, no, verdad? Pero había otros: Karl Rahner, un jesuita; Henri de Libac, un francés jesuita; Charles Journet, un biblista jesuita; Yves Congar, un dominico patrístico; Urs von Balthasar, un suizo. 6, 7, 8, 10 teólogos que hasta ahora los tenían silenciados, y la Iglesia los llamó y les dijo: vengan, enséñenos, que tenemos que aprender teología. Y comenzaron ellos a enseñar: Ratzinger, Karl Rahner, Henri de Lubac, Urs von Balthasar, y el concilio hizo un cambio de 180 grados. Y de un concilio ultraconservador tradicionalista se volvió un concilio abierto a todo. Y por eso los documentos del concilio fueron aprobados en un 95% de unanimidad, y 99% y 100%. ¿Por qué? Porque todo el mundo se pudo expresar. Los liberales se expresaron y los conservadores también. Y los conservadores descubrieron que los liberales eran buena gente. Y los liberales descubrieron que los conservadores también eran buena gente. Y aprendieron a escucharse. ¿Y qué pasa? Que los documentos conciliares recogieron toda la riqueza liberal y toda la riqueza conservadora. Y por eso tuvieron una unanimidad total de aprobación. No se aprobaron por el 51 contra el 49%. No, se aprobaron por una unanimidad en que todo el mundo quedó contento. Y por eso cuando terminó el concilio fue la fiesta. Ahora sí, la Iglesia se salvó.
Ahora sí los protestantes van a regresar. Ahora sí los ortodoxos se van a convertir. Ahora sí las vocaciones van a aflorar. Ahora sí. ¿Saben qué pasó? Que el Papa abrió las puertas para que entraran los de afuera y lo que pasó fue que se salieron los de adentro. Y en vez de haber una renovación total de la iglesia, lo que se afloró y explotó fue una crisis. La más violenta crisis que nunca se había visto, porque en 20, 30 años se retiraron 150,000 sacerdotes. En el solo año 68 se retiraron 40,000 sobre 450,000 que había. Y de 900,000 religiosas se retiraron 300,000. Una tercera parte del clero y una tercera parte de las religiosas. Y la iglesia se llenó de cosas rarísimas. ¿De qué se llenó la iglesia? Esta crisis, ¿quién me borra por aquí un poquito? ¿Tú me borras? Se llenó de varias corrientes de todo. Primera corriente, el racionalismo europeo. Los europeos racionalistas alemanes que no creen en nada, ni en el rejo de las campanas. Para ellos la Biblia son mitos. Los milagros no existen. Cristo no resucitó. La Eucaristía es puro símbolo. El racionalismo que ha invadido seminarios y universidades. Segundo, la teología de la liberación, que surgió en América Latina, que decía que el comunismo está de acuerdo con el Evangelio o el Evangelio está de acuerdo con el comunismo. En alguna casa religiosa una vez entré en Bogotá y a la entrada decía: la revolución es la única manera de ser cristianos. San Raúl Reyes ruega por nosotros. ¡Qué barbaridad! La teología de la liberación. El relativismo moral. ¿Qué dice el relativismo moral? Nada es pecado. La homosexualidad no es pecado. El aborto no es pecado. El control de la natalidad no es pecado por cualquier medio. El matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Nada es pecado. Relativismo moral que viene de Norteamérica sobre todo. Las sectas. Nueva era. Que reemplaza todos los valores cristianos por valores puramente humanos. Y esto está llevando al fondo del hueco que es el satanismo. Satanismo de los jóvenes, satanismo de los grupos satánicos de Zipaquirá o de Bogotá o de qué sé yo. Todo esto ha traído una crisis en toda la iglesia y en la familia, en la juventud, por todos lados. Entonces nos preguntamos, ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde va el mundo? Respuesta: no se pierdan de la próxima conferencia. Hasta ahora vimos el pasado, ahora nos toca ver el futuro.